Presidenta, consellera, señores diputados. Señor Ubasar, desde que nosotros hemos querido dirigirle esta interpelación, porque hay aspectos de la política penitenciaria que usted no quiso abordar en su comparecencia del pasado 1 de diciembre en la Comisión de Justicia y sobre los que pasó deliberadamente de puntillas. Tampoco nos dio una respuesta convincente la semana pasada durante la pregunta de control que le dirigimos en el Pleno sobre las agresiones a los funcionarios de prisiones. Usted no está dando una respuesta a determinadas cuestiones que preocupan y mucho a los trabajadores penitenciarios. Pero antes de entrar en estas cuestiones, nosotros le queremos preguntar, queremos detenernos, queremos insistir en dos asuntos previos que nos parecen de especial trascendencia. En primer lugar, queremos saber si a fecha de hoy sigue usted perteneciendo, sigue usted vinculada a Iridia. Queremos saber si la señora Ubasar es consellera de Justicia y al mismo tiempo activista de una asociación entre cuyas fundadoras está la madre de Rodrigo Lanza, un antisistema chileno que dejó parapléjico a un guardia urbano en Barcelona y que asesinó a un hombre en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España. Una asociación que lleva años persiguiendo y denunciando masivamente a agentes de la policía y a funcionarios de prisiones y defendiendo gratuitamente a estas personas que ejercen violencia contra estos servidores públicos de Cataluña. Como le decía, queremos saber si sigue perteneciendo a Iridia y si comparte sus postulados, lo cual nos preocuparía seriamente por el enfoque que esos postulados pueden suponer para la política penitenciaria y para las prisiones en general. Esperamos sinceramente que no comparta esas ideas de una asociación que el 22 de enero pasado, por ejemplo, celebró un acto que llevaba por título «Per què odiem la policia?», ¿por qué odiamos a la policía?, que es toda una declaración de intenciones contra los servidores públicos de Cataluña. Y, en segundo lugar, le queremos volver a preguntar ¿cuándo se va a reunir con los sindicatos de prisiones? Porque usted insiste que ha delegado esta cuestión de las conversaciones con el secretario Amán Calderó y la directora de prisiones, Paula Montero, pero no nos convence. Usted proviene del mundo académico y no conoce el mundo penitenciario y pensamos que como consellera ha de preocuparse de conocerlo de primera mano, hablando con los profesionales que trabajan en él y no esperar que se lo cuenten otras personas que además no cuentan con la consideración y el respeto profesional del colectivo. Pero mire, queremos interpelarle en esta ocasión sobre 4 cuestiones. En primer lugar, sobre el asunto de los suicidios en prisión, las enfermedades mentales y la lacra de las agresiones a los funcionarios de prisiones. Los suicidios son un tema muy sensible y muy delicado. En 2021 se produjeron en las cárceles catalanas 11 suicidios, muy por encima de la media de los 5 años anteriores. En 2022, hasta noviembre de este año, ya hemos superado esa cifra. Se han producido 12 suicidios en las cárceles catalanas, los últimos en Ponent y en Mas-Enric. Señor Ubasar, tiene que abordar de forma prioritaria el tema de los suicidios, de las enfermedades mentales y de las drogas en las cárceles catalanes, porque también se han producido 8 muertes por sobredosis, lo cual no deja también de ser absolutamente sorprendente. Y vuelva a abrir las unidades psiquiátricas, los módulos psiquiátricos de Lledoners y Puig de las Basses, que están cerrados. Nosotros queremos preguntarle qué propuesta tiene para estos internos cada vez más numerosos que padecen enfermedades mentales. Nosotros queremos que nos lo cuente, que nos lo diga en esta interpelación, porque los funcionarios penitenciarios, entre otras cosas, también están esperando su respuesta. También queremos abordar el tema de las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones, y eso sí que es un tema que nos parece de capital importancia. Y ya le dijimos el otro día, durante la pregunta en el Pleno, que la situación es alarmante. No le hemos oído todavía ninguna propuesta al respecto para atajar esta cuestión de raíz. Mire, 261 agresiones en el 2021, más de 310 en el 2022. Y no solo esas, también las agresiones entre los propios funcionarios están disparadas. Mire, 2.814 en 2021 y 2.753 en 2022. Son muchas agresiones y son graves. Hace 2 semanas, en Lleida, 8 funcionarios fueron agredidos gravemente con objetos cortantes por varios internos considerados peligrosos. El 24 de octubre un funcionario fue pateado en la cabeza en Puig de las Basses. El 6 de noviembre, en el centro penitenciario de Joves, un interno agredió a un funcionario con 11 puñetazos. El 13 de noviembre se produjo una agresión de carácter sexual a una funcionaria en Lledoners. Estos son solo algunos ejemplos del drama que se está viviendo en las prisiones, agresiones que son la punta del iceberg de la falta de convivencia que se produce en los módulos de vida ordinarios. Faltas de respeto, desobediencias, peleas multitudinarias, por ejemplo, la del 30 de septiembre en Brians 1 entre albaneses y pakistaníes, con 19 internos en aislamiento, nada menos que 19 internos tuvieron que ser objeto de aislamiento. Y además de esas agresiones físicas y esas agresiones sexuales que antes le he relatado. ¿Qué medidas de choque va a adoptar la consellera para reducir la violencia en las cárceles y, sobre todo, las agresiones a los funcionarios de prisiones, que ponen en peligro su integridad física y su seguridad?
Nosotros le hemos propuesto varias el otro día y ahora quiero destacarle dos. En primer lugar, reformar la circular 2/17, porque el tiempo de estancia en los DER, en los departamentos de régimen cerrado, no lo puede decidir, no lo puede limitar un político por motivos ideológicos. Lo tiene que decidir la Junta de Tratamiento de acuerdo con la Ley Orgánica General Penitenciaria, que no fija ningún plazo, más allá del que sea necesario para la rehabilitación del preso. Y, por otra parte, que valore la creación de un centro de primeros grados, señora consellera. Mire, un centro de primeros grados dotaría de una herramienta más precisa al sistema para contener a los internos más violentos, porque todo el personal de ese centro, de todas las áreas, vigilancia, tratamiento, personal sanitario, estaría formado y especializado en la gestión de este tipo de internos peligrosos y descargaríamos, además, los DERs de los demás centros penitenciarios. También le quiero preguntar sobre su planteamiento acerca de las medidas penales alternativas, las progresiones de grado y los beneficios penitenciarios, porque ya nos dijo el otro día en comisión que su posición en materia de ejecución penal pasa por la reinserción de los presos a toda costa, el decrecimiento de los internamientos y la concesión masiva de progresiones de grado. Y miren, nosotros esta perspectiva no la compartimos, porque pone al delincuente en el centro de sus políticas penitenciarias, desplazando a la víctima y desprotegiendo al funcionario. Nosotros pensamos que hay que dignificar el papel de las víctimas y reducir al máximo el número de posibilidades de que un delincuente vuelva a delinquir, que es justo lo contrario de lo que estos días está pasando con esta nefasta ley del solo sí es sí, que ya lleva 100 delincuentes con reducción de condenas y solo el viernes pasado 22 rebajas de condena en un solo día. El resarcimiento de la víctima no es una prioridad desde el momento en que se tiene una política criminal que pone en el centro al delincuente, siempre y en todo caso, es decir, para todos los delincuentes y para todos los delitos. Y miren, nosotros pensamos que si bien la reinserción puede ser eficaz para algunos delitos de bajo impacto, como los hurtos, hay que saber que hay delincuentes, algunos multireincidentes y muchos delincuentes sexuales, que no son reinsertables. Y si queremos proteger de verdad a las víctimas, esto hay que decirlo claramente y actuar en consecuencia. La posición de Vox en estos casos está clara. Para terroristas, asesinos y violadores, nosotros defendemos la prisión permanente y, si son extranjeros, la expulsión y el cumplimiento de penas en sus países de origen. Mire, también quiero, en tercer lugar, interpelarles sobre el Centre Penitenciari de Lloves. El Centre Penitenciari de Lloves se ha convertido en un auténtico polvorín. Yo le pido que lo visite y que hable directamente con los funcionarios que lo atienden. Resulta imposible trabajar la rehabilitación en un centro en el que el 81% de los internos son jóvenes extranjeros, muchos de ellos sin arraigo. Por cierto, alguien debería, si nos preocupamos por la seguridad de los catalanes, alguien debería reflexionar sobre el hecho de que la tasa de delitos, la tasa de condenas penales de los jóvenes extranjeros en las cárceles catalanas sea del 21,74 veces superior, 21,74 veces superior a la de los jóvenes españoles, pero eso escapa del ámbito de esta interpelación. Muchos de esos chicos, además, sobre todo los que provienen de países del norte de África, tienen problemas para aceptar nuestras normas y nuestra cultura. Por ejemplo, los funcionarios cuentan y están denunciando que esos jóvenes no toleran que una mujer funcionaria les dé órdenes. ¿Qué medidas piensa adoptar la consellera ante esta situación? ¿Cuál es su propuesta? Nosotros le damos una. Ya sabe usted que en el Centre Penitenciari de Lloves están los jóvenes de 18 a 21 años y, excepcionalmente, dice el artículo 173 del reglamento, hasta los 25. Nosotros le sugerimos que aquellos que tienen entre 23 y 25, usted los distribuya entre otros centros penitenciarios para rebajar la presión insoportable en el Centre Penitenciari de Lloves. Y, mire, también queremos referirnos, en cuarto lugar, a la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores penitenciarios. Quería preguntarle cómo va la jubilación anticipada. Quería preguntarle también por la segunda actividad, porque la señora Ciuró, a respuesta de una pregunta de mi grupo parlamentario, reconoció que el Departamento no tiene un catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad. Le quería preguntar si usted está trabajando en ese catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad. También quería preguntar sobre la estabilización de la plantilla de interinos, pero me voy quedando sin tiempo. Mire, yo no quería dejarlo ahora, en esta primera intervención, antes de que usted nos explicara por qué Esquerra Republicana se ha opuesto en el Congreso al reconocimiento de la condición de agente de la autoridad de los funcionarios penitenciarios. Me gustaría que usted nos lo pudiera explicar, puesto que el Gobierno ahora es monocolor. Y espero que me conteste y no eluda esta pregunta, porque no tiene explicación y causa estupor entre los funcionarios penitenciarios que ustedes se hayan opuesto de forma exclusiva al reconocimiento de esta condición de agentes de la autoridad, que facilitaría y pondría orden en las prisiones. Nosotros esperamos, sinceramente, que usted empiece a hacer algo, porque en 2 años de legislatura el Gobierno no ha hecho nada por proteger y por defender a los funcionarios de prisiones. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Mire, los gobiernos separatistas, señor Bassar, y usted pertenece a uno que lo es,
se pasan el día reclamando competencias, pero luego las que tienen las ejercen mal. Si nosotros estuviéramos en el Gobierno, si Vox gobernara, desde luego centralizaríamos de nuevo el servicio penitenciario, porque es evidente que las competencias transferidas en Cataluña no han funcionado ni están funcionando como deberían. En primer lugar, ustedes no saben qué política penitenciaria quieren hacer. Y no solo es eso, sino que la que desarrollan es un desastre. Mire, yo le voy a poner ahora de manifiesto algunos acuerdos, algunas resoluciones aprobadas por este Parlamento que el Gobierno está incumpliendo manifiestamente. Y le voy a poner dos ejemplos. La propuesta de resolución que se votó no hace mucho y se aprobó en este Parlamento de tener médico 24 horas en la prisión de mujeres, en Barrás. No se ha cumplido. Mucho feminismo, mucho de boquilla, pero luego ustedes no hacen nada. Por cierto, la prisión de Joves tampoco tiene médico 24 horas. Otro incumplimiento. Las pruebas de orina para detectar drogas las tiene que hacer el personal sanitario. Esto lo aprobó este Parlamento. Pues ahora mismo hay bastantes centros penitenciarios en los que todavía se está obligando al personal de vigilancia a que haga esas pruebas de orina. Pero hay más. La prisión de jóvenes, por ejemplo, tiene una máquina de placas de radiología, un escáner, pero no tiene profesional técnico para utilizarla. Entonces, ¿para qué nos sirven las placas radiológicas si no hay nadie que pueda detectar la entrega de drogas en cavidades corporales? Y como no tienen técnico para utilizar esa máquina, mire, está entrando una cantidad de droga en el centro penitenciario de Joves que ni se lo imagina. Y ha destrozado, por cierto, bastante el ambiente del centro. Yo, por tanto, le vuelvo a preguntar cosas concretas y le exijo respuestas concretas, porque más allá de decirme que usted se va a reunir por fin con los sindicatos de prisiones, es usted muy educada, pero no me ha contestado a nada. Mire, ¿qué medidas va a tomar para evitar las agresiones a funcionarios de prisiones? Dice que tiene un plan de choque para medidas penales alternativas. Háblenos de las agresiones a los funcionarios de prisiones. ¿Qué medidas va a tomar para reducir los suicidios entre los internos? ¿Qué solución va a dar la consellera para los internos cada vez más numerosos que tienen problemas de salud mental? ¿Va a abrir las unidades psiquiátricas que están cerradas? ¿Va a cumplir la exigencia del Parlamento de poner médico las 24 horas en el centro de Donas? ¿Va a poner médico las 24 horas en el centro de Joves? ¿Va a hacer algo para reducir la entrada de drogas en el centro de Joves? ¿Va a esperar mucho más para ubicarse en la Consellería y tomar decisiones en este centro penitenciario de Joves o va a esperar a que haya un motín o un incidente mucho más grave? ¿Va a apoyar la Consellería la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria referente a los principios de veracidad, de indemnidad y de reconocimiento de la condición de agente de la autoridad de los funcionarios de prisiones? ¿O se va a seguir oponiendo incomprensiblemente? De esto tampoco me ha dicho nada. Y una última cosa, reúnase con los sindicatos, que dice que lo hará ahora en enero, pero nos ha sorprendido porque tiempo ha tenido, señora Ubasar, desde su toma de posesión. Usted ha acudido a muchas reuniones e inauguraciones de memoria histórica. El 6 de diciembre, inauguración de la exposición de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil. El 15 de diciembre, inauguración de la Jornada de la Memoria Histórica y Salud Mental en la Guerra Civil. Hombre, quizá podría dedicarse también un poquito a los vivos y sobre todo a los servidores públicos. Y ya que ha anunciado que doblará el presupuesto para fosas, hombre, no estaría de más que algo dijera sobre el presupuesto de prisiones, porque de eso no ha dicho nada. ¿Aumentará en los próximos presupuestos el presupuesto para prisiones también? Porque, desde luego, las prisiones no están siendo una prioridad para usted. Y, mire, señora Ubasar, los funcionarios de prisiones necesitan una consellera de Justicia que los apoye y que tome decisiones. Y si usted quiere ser la consellera de Justicia de todos, pues arremánguese y resuelva todos los problemas que le acabo de decir. O decida si quiere seguir siendo una activista de Iridia. Muchas gracias.